Buenos días, compañero y profesora. Nuestro grupo es Maito Marimán, Natalia Vega, Matías Bursúa y Ignacio Saavedra. Y el profesional es Francisco Saavedra, que se dedica al periodismo deportivo. El tema que vamos a abordar es el periodismo deportivo dentro de la industria deportiva. Cómo funciona, cuál es el rol, el campo laboral y relacionados. Ya. Francisco, ¿en qué consiste el periodismo deportivo y cuál es el enfoque? Bueno, Maite, el periodismo deportivo, justamente como lo dice su nombre, es el periodismo que se hace cargo de la cobertura deportiva de múltiples eventos de estas mismas características. Tiene sus orígenes justamente con el nacimiento de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, cuando ya comienza a existir un deporte profesional consumido de manera masiva. Particularmente influye sobre todo la presencia del diario de París, Le Figaro, y también del diario de Inglaterra, específicamente de Londres, que es The Times, que enviaron corresponsales a cubrir estos primeros Juegos Olímpicos modernos. Y desde ese momento empezó a forjarse el rol y la figura del periodista deportivo, que es aquel quien cubre los deportes con una mirada especializada para poder llevar la información y también el análisis deportivo a la ciudadanía. Ya. Una pregunta que igual teníamos es ¿cómo es el proceso para llegar a ser periodista deportivo en el ámbito del área deportiva? Bueno, mira, ahí te puedo dar dos respuestas. Te puedo dar la respuesta desde mi mirada personal y una respuesta que va más ligada también al ámbito académico. Si nos adentramos en lo académico, en el rigor, primero uno tiene que ser periodista. Es el foco, y el periodismo es una carrera profesional. Entonces hay que ingresar a la carrera, estudiar 4 o 5 años dependiendo de la universidad, obtener el título y desde ahí uno, si bien puede tener una cierta especialización dentro de la misma carrera con alguna asignatura, uno se titula como periodista. Y la parte de deportivo, entre comillas, te la da el ejercicio periodístico propiamente tal. Es verdad que se habla mucho de mí como periodista deportivo, pero también puedo cubrir eventos musicales, puedo ir a cubrir una obra de teatro, eventos políticos, porque soy periodista. Un periodista que cubre deportes, pero primero periodista. Ahora, en segunda instancia, también hay que aclarar que hay muchas personas que no tienen el título de periodista y que de todas maneras hacen una labor mucho mejor que la mayoría de periodistas deportivos. Porque el periodismo, desde mi manera de verlo, es un oficio que se ha transformado en una carrera profesional, pero es un oficio. Es un oficio de todas las personas que sienten una pasión y sobre todo una responsabilidad en informar a la ciudadanía, en difundir los eventos, en contar y comunicar a las personas lo que está sucediendo, siempre desde una perspectiva ética y que comprenda el rol social, que informe desde la verdad, desde el conocimiento y con plena responsabilidad ante reportar correctamente cuáles fueron los hechos que sucedieron. Entonces, si me lo preguntas a mí, profesionalmente, tienes que titularte como periodista. Después te puedes especializar con distintos tipos de posgrados, en muchos posgrados vinculados al área del periodismo deportivo, pero desde mi perspectiva, cualquier persona que cubra los deportes con una mirada crítica, con una mirada desde la responsabilidad y del entendimiento del rol social que tiene un comunicador, para mí bien puede ser llamado un periodista deportivo indistintamente de cualquier título. Y déjame decirte que algunos de los grandes medios que cubren, sobre todo en el ámbito polideportivo en Chile, los directores de esos medios no son periodistas. Y aún así están asociados con algunos de los mejores eh, escuelas de periodismo deportivo que puede haber, como es el caso del Deportero, como puede ser Rugby Chile, por nombrarte otro, y muchísimos más. Incluso muchos de los mejores periodistas deportivos que ha tenido este país no estudiaron periodismo. Se les dio Claro. en muchos casos el título posteriormente, porque la carrera de periodismo es relativamente nueva en comparación a muchas otras, y los grandes proyectos deportivos, la era dorada del periodismo deportivo chileno, está a mediados del siglo pasado con la revista Estadio, y en esa época ni siquiera se había fundado la carrera, y ya se hacía un periodismo deportivo que, te lo digo con todas sus letras, es 1000 veces mejor que el periodismo deportivo que se realiza hoy día en general. Claro. Teníamos otra pregunta igual, que como usted bien mismo dijo que esto es una carrera.
¿Cuáles son los desafíos, dificultades o incluso mismos peligros que puede tener dedicarse a la industria deportiva o al periodismo deportivo? Dentro del periodismo deportivo te vas a enfrentar con muchos desafíos. El primero es que tienes que forjar credibilidad, que la gente te crea, que confíe en ti y en tu palabra. Eso debería ser algo básico para cualquier ser humano, pero en el periodista adquiere un valor adicional porque tú eres un agente de la verdad. Y la gente, para que tú puedas realmente tener credibilidad, la gente debe saber que siempre, siempre estás diciendo la verdad. Ese es un gran reto. También estamos viviendo en una era de desinformación que afecta muchísimo a las personas. La gente ve muchas cosas en redes sociales que no son verdad, como las fake news y muchas cosas en las que podemos ahondar de manera más profunda. Y los periodistas también estamos expuestos a caer en esto. Te mentiría si te digo que alguna vez más de alguno de mis colegas o incluso yo mismo no se ha comido una fake news y has tenido que empezar a trabajar en torno a ella y después te das cuenta, oye, pero esto no es real. Entonces, aplicar ese criterio es un reto, es un reto. Y que los años de bagaje te van permitiendo desarrollar esto, pero es normal que alguien que está haciendo una práctica o que está recién comenzando cometa ese tipo de errores. La credibilidad, y bueno, además de eso, estamos viviendo lo que se llama la era de la posverdad. Entonces, ser capaz de lidiar concretamente desde un oficio que vive de la verdad, con personas que no quieren ver la verdad o que quieren creer su propia verdad a través de lo que le dicen sus emociones y no los hechos concretos, también es difícil, sobre todo por el contexto de redes sociales, donde uno está en una carrera de exposición. En el periodismo deportivo, todo lo que tú dices, la gente lo ve, la gente lo escucha, y hay que tener mucho cuero de chancho, hablando coloquialmente, porque te van a llegar muchísimos comentarios de gente que te va a apoyar, sí, pero también gente que te va a decir, tú no tienes idea de fútbol, para esto fuiste a la universidad 5 años, que esto no es así, que no le dan cobertura a esto otro, y siempre. Entonces, esas son algunas de las grandes limitantes que existe y también el hecho de que muchos de quienes ingresan a la carrera de periodismo quieren dedicarse al periodismo deportivo. Entonces, hay mucha competencia. Pero en añadidura también, otro reto a resaltar es que para ser un buen periodista deportivo hay que estar muy, muy informado. No basta con saber cómo les fue a Colo-Colo y la U. Hay que saber perfectamente quiénes son figuras nacionales como Rufino Bernedo, por ejemplo, un periodista deportivo de verdad, no un periodista de fútbol, que son dos cosas muy distintas. Hay que saber cómo va la selección femenina de hockey césped, entender cómo está la selección de fútbol, comprender el macro del deporte chileno, que eso significa un almacenamiento de información tremendamente gigante y tener nociones de muchos deportes, saberte las reglas de todos los deportes que puedas, entender quiénes son las figuras importantes de todos ellos, y creo que comprenderán que retener toda esa cantidad de información y seguirlos adecuadamente es algo que requiere de mucha dedicación y profesionalismo. Claro, es una carrera bastante compleja y que no es para cualquier persona. Entonces, igual tenemos otra pregunta que igual me gustaría formular, que es ¿cómo es el ámbito laboral en la industria del deporte y si conviene dedicarse al periodismo deportivo hoy en día? Mira, en el periodismo, como en muchísimas otras carreras, yo te diría que prácticamente todas, nadie tiene un puesto garantizado. Eso de que no, que esta carrera, no. Pero hay trabajo. Si tú eres bueno en esto, vas a encontrar trabajo. Si eres malo en esto, bueno, difícilmente alguien va a contratar a un mal profesional. Entonces, radica en gran parte por ahí, porque hay mucho mito en torno de que no, que en el periodismo no hay trabajo ni nada. Si les hablo de mi perspectiva personal, yo nunca he tenido que buscar trabajo. Desde los 18 años estudié, yo nunca he buscado trabajo, nunca he tenido que empezar a ver ofertas, postular, no. Siempre me han llegado ofertas de trabajo. Pero eso es porque comencé a trabajar desde los 17 años en esto y en ningún momento paré, fui de forma continuada, trabajando, sacando posgrados y de esa manera no me faltó trabajo. Pero tengo compañeros de mi misma generación que a día de hoy todavía no tienen su primer trabajo en periodismo deportivo y han tenido que trabajar en otras cosas para poder subsistir. Pero el patrón común que ves es que ellos no trabajaron en proyectos vinculados al periodismo deportivo durante la carrera, que no tienen grandes destrezas comunicacionales o que están muy cerrados a cosas respecto al conocimiento deportivo que las sabe una persona común. Por ejemplo, todos sabemos cómo salió Colo-Colo el fin de semana. Todos sabemos, hoy es de conocimiento popular, que Universidad de Chile fue eliminada de la Copa Libertadores. Pero es distinto si un chico comenta cuál fue el resultado que tuvo el partido del fin de semana de All Boys en la Liga Nacional de Rugby. O sea, él tiene más probabilidades de conseguir un trabajo que alguien que habla de lo que habla todo el mundo y que solo sabe lo que ya sabe todo el mundo.
Entonces, dentro de ese ámbito, responderte cómo es el campo laboral, hay trabajo, pero también uno tiene que demostrar que es un buen profesional porque el mercado está competitivo y hay muchas personas buscando esos cupos de trabajo. Pero el que trabaja bien va a tener trabajo permanentemente. Y ni siquiera va a tener fuga, eso te lo aseguro. Porque este es un trabajo de exposición. Entonces la gente te conoce. No es como un trabajo de oficina. La gente te conoce. Entonces, si eres bueno, digámoslo en términos deportivos, ya que estamos en materia, va a venir alguien a ficharte. La siguiente pregunta sería ¿en qué consiste el periodismo deportivo y cuál es el ámbito, como su ámbito y el enfoque al que quiere llegar? Me parece que esa fue la primera pregunta que abordamos, pero no hay problema, lo respondo nuevamente. El periodismo deportivo consiste en, valga la redundancia, el periodismo que cubre los deportes, por eso se llama así. Tiene que ver, como les decía, y hago la distinción inmediatamente, no referirse exclusivamente al fútbol, porque si no yo hablaría de periodismo de fútbol. Incluso periodismo deportivo hay algunos colegas que tienden a no utilizarlo mucho, colegas muy buenos, veteranos de esta profesión, y que se refieren al término periodismo de deportes o periodista de deportes. Pero el punto aquí es que nosotros nos dedicamos a dar difusión y cobertura a los distintos eventos deportivos que hay alrededor del país y todo el mundo de la cultura deportiva. El enfoque debe ser siempre enriquecer la cultura deportiva del país, brindar información certera y siempre verdadera respecto de los sucesos que están ocurriendo, entregar un análisis y abordar un lenguaje pedagógico que permita que la información llegue de manera sencilla y comprensible a todas las personas, como puede ser el caso, por ejemplo, de unos Juegos Panamericanos, donde se presentaban deportes que muchas veces la gente no conocía a fondo sus reglas y uno tiene que contarles en qué consisten estos deportes, quiénes son los jugadores, qué se está jugando, de la misma manera que le imprime emoción y épica a los sucesos que se están presentando. ¿Cómo proyectas el futuro del periodismo en la industria deportiva? Es una pregunta bastante interesante porque estamos viviendo una época de cambios, al igual que muchísimas profesiones. Ya han salido al aire, por ejemplo, noticias respecto de medios de comunicación que fingían tener ciertos redactores, los presentaban como redactores humanos y realmente en inteligencia artificial. Se está presentando también, más a menudo de lo que ustedes creen, que hay crónicas deportivas escritas en tiempo real por inteligencia artificial y que esto no empezó con ChatGPT, viene desde antes. De hecho, la inteligencia artificial está muy, muy metida y diría que casi de manera, casi como pioneros dentro del periodismo, en el periodismo deportivo. Así que creo que se tendrá que trabajar en cómo aportar la cuota humana, la cuota de análisis. La inteligencia artificial permitirá reducir mucho el tiempo de desarrollo de algunos reportajes o nos permitirá profundizar y procesar de mejor manera los datos. Ya ustedes saben, se está hablando mucho en estos tiempos respecto de la Big Data también. Entonces, la inteligencia artificial va a facilitar todas estas cosas, pero al mismo tiempo van a dejar de ser tan necesaria esto que mucha gente la llama nota SEO. SEO significa el Search Engine Optimization, que son las técnicas a través de las que posicionamos primero una publicación en Google. Y la inteligencia artificial hace esto muy bien. Entonces, este notero que se dedicaba a escribir las notas SEO, yo creo que va a ir desapareciendo, se va a ir reduciendo mucho el campo laboral para ellos. Pero va a aumentar la demanda de aquellas voces que realicen análisis y la cobertura en terreno, porque hasta ahora tenemos inteligencia artificial, sí, pero no robots que vayan a cubrir los eventos directamente. Entonces, va a resurgir mucho la crónica, la figura de la crónica que es muy importante en ese tipo de texto periodístico, la descripción del ambiente, la atmósfera, lo que se siente, para poder transportar al lector directamente ahí, como lo hace, por ejemplo, Gabriel García Márquez o Ryard Kapuscinski. Entonces, por ese sentido, creo que es donde va a migrar un poco el periodismo deportivo, más hacia el análisis, más hacia lo cualitativo. Que no quiere decir que vamos a tener que dejar de escribir utilizando técnicas SEO, pero vamos a trabajar más desde cómo posicionamos lo que queremos abordar, ya que la nota SEO como tal creo que la va a desarrollar totalmente, o en su gran mayoría, la inteligencia artificial. Relacionado con la respuesta que diste ahora, con la pregunta que te hice, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a periodismo deportivo en un futuro? En primera instancia le preguntaría por qué quiere dedicarse al periodismo deportivo. Y dependiendo de esa respuesta le diría que recuerde eso durante los 5 años de carrera. Que siempre lo tenga en mente, porque
es difícil. En muchos momentos va a ser difícil, porque a ver, terminar una carrera tiene su dificultad, sí, pero hacer buen periodismo es mucho más difícil. Así que uno siempre tiene que tener en mente que para hacer un buen periodismo va a enfrentar muchos desafíos. Va a tener que aprender muchísimo, mantenerse informado, va a tener que sacrificar muchísimos fines de semana porque los partidos se juegan los fines de semana. Entonces, uno se tiene que olvidar muchas veces del almuerzo del domingo con la familia o de salir el sábado con la polola. ¿No? Esas cosas empiezan a desvanecer mucho. Y es una de las razones también por las que mucha gente desiste en el periodismo deportivo. Así que siempre hay que tener en mente eso, el por qué estoy haciendo esto. Si estoy haciendo esto porque me gusta mucho Colo-Colo, porque me gusta mucho la U, porque me gusta hablar de fútbol, probablemente no vayan a triunfar en el periodismo deportivo. Pero si sienten la vocación por el rol social, por informar a la gente, porque quieren que la gente sepa algo, porque quieren contar historias, porque les apasiona el hecho de estar comunicándose, porque se enamoran de la vibra que hay en un estadio y ustedes estar con la cobertura viviendo momentos históricos, todo eso va a hacer que valga la pena. Y por eso mi mayor consejo para alguien que quiere estudiar periodismo deportivo, o sea, para el que quiere estudiar periodismo y ser periodista deportivo, primero es que recuerde que todos los deportes son importantes, que recuerde que hay muchas voces silenciadas que se levantan más temprano que cualquiera de nosotros en la mañana a entrenar, que van a trabajar y después de ir a trabajar siguen entrenando sin recibir ayuda, sin recibir fondos, sin que les paguen mayormente, y que después van a representar a la bandera nacional para que la gente los critique porque no entiende sus historias, el sacrificio que hay detrás y que nadie les está dando nada por hacer eso. Que mantenga ese enfoque, que recuerde que todo el mundo ve fútbol, pero que no todo el mundo entiende el fútbol. Así que hay que ir siempre un pasito más allá. Y sobre todo que recuerden que si van a ser periodistas deportivos, lo primero que tienen que querer ser es periodista. El deportivo viene después. Otra pregunta. ¿Qué le facilitan a las personas por el pe- ay, periodismo deportivo? ¿Te refieres a qué beneficios tenemos? Sí. No recuerdo cuándo fue la última vez que pagué por entrar a un estadio. Claro, si hablamos como de los beneficios extra, bueno, te diría que lo primero es el cariño de la gente en gran medida. De repente te pasan cosas muy locas que tú piensas que no te van a pasar, como que, bueno, en mi caso yo trabajaba mucho con rugby y de repente yo llegaba a una cancha de rugby y me pedían una foto. ¿Cachai? Y era como, oh, tú eres Isco y todo así. Y como que la gente te da mucho cariño, te da mucho amor. De la misma manera, como les decía que una vez está expuesto a comentarios negativos, también hay gente agradecida o que te dice como no sé, tú me inspiraste a estudiar periodismo o cosas así que te llenan mucho el corazón. Entonces, la exposición que yo les comentaba antes sí tiene su aspecto negativo, pero también el positivo. Está el ámbito de que vas es que, bueno, en el periodismo uno tiene una vida que sale un poco de lo común, en el ámbito de que de repente puedes estar al mediodía tomando desayuno con un candidato presidencial y en la tarde estás entrevistando a una persona privada de libertad. Entonces, o que viene saliendo de la cárcel. Entonces, todas esas experiencias de vida creo que son un beneficio gigantesco. Y si hablamos de temas prácticos, bueno, está el tema de las acreditaciones, que uno entra a una cantidad de cosas impresionantes solamente por ser tú. Te invitan a eventos, vas gratis a los estadios, vas gratis a una montonera de cosas, dan mucha comida. Siempre hay un buen cóctel, generalmente, así que uno come gratis y bien muy seguido. Esos serían como algunos de los beneficios prácticos. Y bueno, si quieren conseguir un saludo para su familia de cumpleaños, pueden llegar siempre a un ex seleccionado chileno o algo así. Es como, no sé, contándoles un poco el lado B de algunos de los beneficios. Y bueno, podría contarles mucho más, la verdad, mucho más, porque el periodismo tiene muchas aristas muy bonitas de vidas que la verdad salen un poco de lo común y eso es bastante entretenido, pero a uno le tiene que gustar, sí. Gracias. Claro. Y Dale, no te ya. preocupes. Y la otra pregunta es, ¿qué obtiene la diferencia del periodismo? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el periodismo y el periodismo deportivo? ¿Eso? Sí. El periodismo es global. Tu título no va a decir periodista deportivo.
En Argentina se dicta la carrera de periodismo deportivo, pero Argentina es una cultura completamente distinta a la nuestra en ese ámbito. O sea, para Argentina es más importante un dicho por una ministra del anterior gobierno argentino. Era más importante que Argentina ganara el Mundial que reducir la inflación. Entonces, en Argentina estamos hablando de un contexto totalmente distinto de fanatismos. Y ellos sí se pueden titular como periodista deportivo. Está en la carrera. Acá en Chile no. Acá tú te titulas como periodista. Y el periodista, como ya les contaba anteriormente, es esta persona que informa a los demás, que es comunicador, antes que todo, que trabaja con la verdad, comprendiendo el rol social del periodismo, su caja de resonancia y todo lo que ya hemos ahondado previamente. Y el periodista deportivo es simplemente un periodista que decidió que se iba a especializar en los deportes, pero sigue haciendo todo lo que hace un periodista, pero enfocado en el deporte. Ahora, uno puede ser periodista deportivo un tiempo y después cambiarse a otra cosa, lo que sea, porque sigue siendo periodista. Pero mientras se dedica a los deportes, la gente habitualmente lo llama como un periodista de deportes, pero ante todo es periodista. En mi caso, yo sobre todo soy periodista. Claro. En eso cerramos nuestra pregunta. Queremos darle las gracias a Francisco Saavedra por el tiempo que se dio para ayudarnos a responder nuestras preguntas. Y con eso, ahí estaríamos. Muchas gracias por su atención y de nuevo muchas gracias Francisco por haberse dado el tiempo de esto. Espero que las respuestas, o sea, que las preguntas hayan quedado con sus respuestas totalmente resueltas. Y eso, muchas gracias por su atención.